Buenas tardes. Hoy, una vez más, les damos la bienvenida. Estaba comentando recién antes de empezar a grabar que siempre les contamos que nos encontramos reunidos en el Centro de Estudios de Hermenéutica, y hoy tenemos el enorme gusto de recibir a Guillermo Saavedra, que fue quien nos compartió la invitación de Ian de Yaga, y vamos a escucharlos primero en este diálogo que van a entablar ellos sobre la traducción. El encuentro de hoy se enmarca dentro del Centro de Estudios de Hermenéutica, en nuestro seminario permanente de reflexión sobre la teoría y la práctica, y subrayamos quizá la práctica también, porque hay muchas iniciativas, muchos centros, institutos que teorizan, que hacen traductología, que se internan y se especializan en teoría de la traducción. En el caso nuestro nos interesa toda esa teoría, no desprenderla nunca, es decir, desprenderla en el sentido no separarla de lo que es nuestra práctica de la traducción. Tuvimos el gusto el año pasado de compartir también con Mónica un seminario en el que, bueno, justamente hicimos teoría, pero siempre relativa o relacionándola con la práctica también. Y el título que le dieron Guillermo y Jan al diálogo de hoy, bueno, es claramente como una afirmación de esto que entendemos que es nuestro quehacer cotidiano. Entonces, sin mucho más, o sin preámbulo más grande y más abultador, les agradezco, Guillermo, te agradezco enormemente, y es así, es literal, es decir, ahí podemos tomar el término literalmente, que hayas logrado hacerte este rato, y Jan lo mismo desde allá, desde Bélgica, desde Bruselas, y a todos y todas las que nos están acompañando. Con esta reunión cerramos la primera parte del año y retomamos en el mes de agosto, es decir, les damos 2 semanitas de descanso y después volvemos. Entonces, Guillermo, lo presento a Ian y después te paso la palabra. Cómo no, muchas gracias, Laura. Guillermo Saavedra nació en Buenos Aires en el año 1960. Él es poeta, editor, crítico y traductor. Publicó, entre otros, los libros de poesía Caracol, allá por el 1989, Tentativas sobre Cage en el 95, El Velador en el 98, Del Tomate en el 2009, y Vidas del Tan Poema. viejo no soy. Perdón. y Vidas, y Vidas del Poema en el 2021, libro que les recomiendo desde una lectura hecha propiamente, es decir, no tiene desperdicio, como se solía decir. Este último libro está ilustrado por Eduardo Stupía, y es además una combinación maravillosa. Lo vuelvo, por si no lo llegaron a notar, Vidas del Poema. Guillermo tradujo a autores como Sandro Pena, Cristina Campos, João Cabral de Melo Neto, Carlos Drummond de Andrade, a Mia Couto, a Edvard Lea, a Agustina Besa Luis. Quienes tengan ganas de ver una hermosa presentación sobre la traducción de Guillermo del libro de Mia Couto, pueden ingresar al canal de YouTube de nuestro centro, y ahí van a ver la presentación, el encuentro que tuvimos el año pasado, también con Teresa Arijón, y realmente ahí, bueno, lo van a conocer a Guillermo como traductor y como intérprete, es decir, lector de sus traducciones.
Actualmente trabaja como investigador en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno y dirige la revista de cultura Las Ranas. Jan de Yaga nació en Buenos Aires un año antes que Guillermo, en el 59, es escritor, traductor y docente. Publicó narrativa, poesía y teatro. Entre sus libros pueden mencionarse Trío, en el 1997, Noticias de 75 del 2009, luego, Juego de copias del 2002 y la serie Relámpagos. Estos son volúmenes misceláneos que vienen apareciendo desde el año 2014. Ha traducido textos de autores del inglés, del neerlandés, del afrikaans y del francés. De esos trabajos se destaca su traducción de los cantos de Ezra Pound. Se desempeña como docente en la Escuela Internacional de Rotterdam y como docente del traductorado neerlandés-español de la Escuela de Traductores y Traductoras de La Haya. Bueno, esto, como decimos o solemos decir, es un botón de muestra de lo que es la recorrida o el recorrido real tanto de Guillermo como de Jan. Entonces, ahora sí, Jan, Guillermo, Jan, les paso, ahí va el testimonio. Y el agradecimiento va al principio, al final, durante, es decir, eso es constante. Queda como el Pokémon. No, bueno, muchas gracias a ustedes, a toda la gente de este ciclo hermoso que tienen, a vos en particular, por el amable contacto, por la hospitalidad, a toda la gente de la UNSAM. Realmente es un placer. Yo me siento siempre un poco como un impostor aquí, ¿no? Porque mi relación con la traducción es intermitente. Para mí no llega a ser un oficio. Me gusta reivindicarla como tal y admiro a quienes lo ejercen como tal, como por ejemplo Jan, mucho más que yo. He traducido las cosas que me gustaron mucho traducir, sobre todo empecé a traducir poesía porque no estaba del todo conforme con las resoluciones que yo veía en las traducciones de algunos poetas. Me parecía que se perdía o bien la música o bien el sentido en un grado excesivo, que se podía ensayar o con más libertad o con más arbitrariedad o con una intuición más en diagonal, una intuición más como de alfil, más que de peón, un cierto relevamiento. El problema es que la traducción, en un punto, lo hablamos con Ian, está siempre destinada a cargar con una cuota de frustración, pero también de orgullo, ¿no? Porque todos seguramente conocemos las ideas de Bárbara Castaño al respecto, y sabemos que ahí lo que se pone en evidencia es la cuestión del logo, digamos, si considerarlo como lo consideraban algunos antiguos griegos como Parménides, como una cosa unívoca a la que había que llegar sin ninguna duda, es una cosa, pero si lo consideramos en la tradición de los sofistas y de alguien como Heráclito, bueno, es un dirimir entre varias posibilidades siempre, no es una resonancia intermitente. Entonces, ¿cómo ejercer eso con un sentido de la tarea cumplida? Y bueno, siempre con la sensación de que luego vendrá otro, o dentro de poco, dentro de muchos años, y lo hará de otra manera, lo hará un poco mejor, y lo hará sobre todo para recuperar o para poner ese texto en relación con la música que la lengua de llegada tenga en ese momento. A mí me gustaría pedirle a Ian que contara un poco su relación con la traducción, porque además en el caso de él va mucho más allá de la traducción literaria. Él ha trabajado y trabaja no solo como intérprete, sino como docente de aquellos que intentan hacer la carrera de interpretación en Europa, en lugares donde esas tareas están a la orden del día, porque por las diversas lenguas que se hablan en Europa constantemente se está requiriendo el pasaje de una a otra de manera simultánea. ¿Cómo empezó, Jan, tu relación con este oficio, con esta vocación, con este vicio por momento? Bueno,
Yo podría decir que directamente soy una traducción, porque en mis documentos figuro como Juan Alberto, mientras que mi nombre es Jan. Y eso es porque en su momento la Argentina no permitía siquiera que a uno le pusieran el nombre que sus padre y madre querían ponernos. O sea, y para ser consecuente con todo eso, estoy viviendo en Bruselas, que es la ciudad traductoril por excelencia. Todos los carteles en la calle están en 2 idiomas, todas las publicidades están en 2 idiomas. Pero yo hago una cuestión vocacional de expresar que cuando hablamos de traducción, estamos mal acostumbrados de siempre pensar que traducción literaria es la única traducción que existe. Y entonces no se rinden los honores a la otra traducción, que en realidad es el 80% de la actividad de traducción de la humanidad, es decir, la traducción jurídica, los subtítulos, la mediación en congresos, los intérpretes simultáneos y consecutivos, la traducción médica, donde muchas de las consideraciones que seguramente observaremos hoy, de pronto no son aplicables. Entonces, simplemente hacer esa, que hoy vamos a estar hablando de traducción literaria, donde evidentemente hay un aspecto lingüístico y otro aspecto estético. Mientras que en los otros ámbitos traductoriles, en general, digamos, los contenidos estrictamente hablando, en un juicio no nos va a interesar, evidentemente, la belleza de la expresión, sino la exactitud de lo que se está virtiendo en un sentido tosco. O sea, exactitud no importa cuán fea sea la formulación, o con cuántas limitaciones, y a veces incluso momentos de quiebre del discurso del intérprete, y todo eso es parte de otro mundo, que simplemente lo quiero invitar a este encuentro, solamente mencionándolo, punto. Y seguimos adelante con lo que es la traducción literaria propiamente dicha. Es interesante, perdón. Bueno, sí, eso, dale. No, que estaba pensando, ¿no? Cuando venía para acá en esa célebre frase de Jean-Paul Sartre, cuando él dice, si 2 personas están de acuerdo es porque hubo un malentendido. Se refiere a 2 personas que están conversando o discutiendo supuestamente la misma lengua. Es decir, que la idea de que cuando uno se maneja dentro de las aguas aparentemente tranquilas y homogéneas de una sola lengua, cree que no se están realizando operaciones de traducción. Y sin embargo, el hecho de hablar con otra persona, de que yo emita una frase, un acto de habla, y el otro lo decodifique y lo reciba y lo interprete, ahí está funcionando la traducción. Por algo la gente difícilmente se pone de acuerdo de manera cabal, ¿no? Y el problema que tenemos es que muchas veces somos víctimas de la famosa maldición de Girondo, cuando dice que cada vez que quieras decir amor mío, digas pescado frito. ¿Cuántas veces pasa en una relación amorosa que uno trata de decirle amor mío amablemente a la otra parte de esa relación, y el otro escucha y siente y reacciona como si hubiese recibido la frase pescado frito? Entonces, entre los actos de amor y los pescados fritos va transcurriendo la cosa, ¿no? Claro, los pescados están a veces en peor estado cuando pasan de una lengua a la otra, ¿no? En tu caso, ¿cómo ha sido esa relación? Porque vos lo viviste, como vos decías, desde tu propio documento, de tu propia partida de nacimiento. Has vivido acá me refiero a la Argentina, has vivido en México, has vivido en Holanda, has vivido ahora en Bélgica, estás en pareja con una persona que es lusoparlante como lengua original. Creo que es un aspecto muchas veces negado de la Argentina como tal, no de mi persona como individuo. Muchos de nosotros, y no hablo solamente de la gente que bajó de los barcos, sino también de la gente que cruzó fronteras,
o que se crió con otras lenguas dentro de la Argentina misma, tenemos una situación de nación multilingüe, que en muchos casos fue negada, quizá con un criterio bueno, de crear una identidad nacional, lo cual no está nada mal, pero aparte, cada uno de nosotros teníamos una lengua de las puertas para adentro y otra lengua en la escuela, en el barrio, donde fuera, en la iglesia, el templo, etc. Y esto, curiosamente, no está muy contemplado en la política, digamos, la glotopolítica de la Argentina. Entonces, estoy ampliando un poco mi respuesta a tu pregunta que iba a mi persona. Adentro de mi casa se hablaba holandés, también llamado neerlandés, ¿no es cierto? En Bélgica se lo conoce también por flamenco. Son nombres para variantes regionales del mismo idioma que oficialmente se llama el neerlandés. Es una lengua hermana, a su vez, del afrikaans, que se habla en Sudáfrica, ¿no? El hablar holandés adentro, de puertas para adentro, y en la calle otro idioma, a uno ya de pequeño evidentemente le formatea el bocho, para decirlo en términos muy informales. En mi caso, además, mis padres eran anglicanos, o sea que la iglesia era en inglés, lo cual tenía todo el sentido del mundo para un niño, porque era la iglesia, claramente. Claro, estaba pensando en ese chiste mismo. Entonces, sí, yo puedo decir que, o sea, como niño fui trilingüe. Y entonces, eso significaba que cada palabra, cada término, era dimensionado como un concepto mucho antes de ser dimensionado como un vocablo. O sea, de los significantes surgían los significados, al revés de lo que sería la teoría de Saussure. Por supuesto que es válida, pero para el niño multilingüe es al revés. Primero vemos qué es el significado y después vamos a encontrarnos con los significantes en esos diferentes códigos que nos rodean. Este aspecto es cada vez más importante no solo en traducción, sino en la formación lingüística de una Europa multilingüe. Acá en Bruselas es obvio, históricamente, son las dos lenguas nacionales de Bélgica las que se hablan aquí, pero además hay 17 lenguas más, aparte del Parlamento Europeo, hablamos de inmigrantes de todo el mundo, refugiados, pero también expatriados, que es una categoría social diferente, digamos. Y todas estas lenguas coexisten en la calle, cotidianamente. Y estoy seguro que hace 100 años en Buenos Aires también coexistían de esa misma manera, con todas las familias inmigrantes del exterior y, como decía, del interior y países. ¿No? Bueno, Yo he tenido no una sé, me extendí experiencia un poco. mucho... No, no, me parece bárbaro. Yo quería solo acotar una cosa a tu experiencia trilingüe de la infancia, que yo con mucha más modestia he tenido una infancia bilingüe, pero de un bilingüismo dentro de, en realidad debería decir bidialectal, ¿no? Porque yo soy lo suficientemente viejo como para haber hecho la escuela primaria, todavía bajo la égida de la normativa respecto de la lengua española, que respondía de manera leal al español de Castilla, digamos. Entonces, yo vivía la experiencia dentro de mi casa y en la calle con mis amigos del barrio de usar el voceo y de usar además una cantidad de léxico, de elementos lexicales que venían de ciertas formas del lunfardo o de los lunfardos, digamos, del lunfardo del tango hasta el lunfardo del rock. Y después tenía que ir a la escuela y leer en el libro de lectura Niño,
tú debes estar aseado, ¿no? Ema, masa, la masa, sea, sea. Y un lenguaje que no en la vida, y luego también reproducir la diferencia fonética entre la C, la S y la Z, ¿no? Cosas que no logramos percibir. Nos peleábamos con la maestra diciéndole, pero no, yo no noto ninguna diferencia cuando alguien dice casa o caza. Son dos palabras homófonas. De modo que siempre estamos en una especie de tensión, ¿no? Y después luego está lo que yo llamo siempre el diccionario íntimo, ¿no? La lengua privada, que son los valores que determinadas palabras tienen para cada uno de nosotros y que son intransferibles, ¿no? La palabra álamo para mí tiene una serie de connotaciones, mezclas de obscenidad, tabú y prohibición, porque el hotel alojamiento, que había, el único que había en el barrio, se llamaba El Álamo. Y una de nuestras diversiones era ir a mirar a escondidas qué parejas de vecinos entraban más o menos clandestinamente y salían de ese hotel. Se trepaban al álamo. Claro, ¿no? Y luego está la batalla del Álamo y el Álamo Carolina de Conti. Entonces la palabra Álamo a mí me convoca un plexo de significados que van de la procacidad y de la travesura de espiar la intimidad de los otros hasta la belleza de un cuento extraordinario como el de Conti, ¿no? Y pasando por el árbol objetivamente de la botánica, ¿no? Todas estas cosas uno debe tenerlas en cuenta a la hora de traducir desde la otra lengua. Y uno sabe que tiene menos, a veces, ¿no? Tal vez no en tu caso porque conviviste con esas varias lenguas desde muy chico, pero en mi caso que adquirí el portugués, el italiano y en menor medida el inglés de adolescente o adulto, y sin convivir en los lugares donde se hablaba esas lenguas, siempre tengo la sensación de que se me está escapando el sentido clave de ese uso particular de la lengua, ¿no? ¿Cómo pescar sería una de las cuestiones que tenemos como obligación o como desafío de los traductores? Esos matices singulares que tienen un componente afectivo o regional o arbitrario del uso de determinadas palabras que no nos las da, cuya respuesta no nos las da el diccionario. El tema de la frecuentación con todo tipo de niveles de lengua para llegar a tener, como si fuera, si habláramos de pintura, tener una paleta de colores diversos, y no solo colores, sino de esos colores, matices. Y eso se adquiere, en el caso del inglés es más accesible, entre comillas, porque hay mucho material audiovisual, cine, en fin. Con el español o castellano también es el caso, pero hasta la época en que no hubo acceso a ningún tipo de comunicación virtual, hacerse de esa paleta de colores y matices en lengua húngara o en coreano es bastante más complejo, ¿no? En Holanda y en Bélgica existen es una institución que depende del Fondo de Promoción de la Literatura, que se llama Vertalershuis, la Casa del Traductor. Entonces, hay traductores que están, por ejemplo, traduciendo una novela holandesa al húngaro, digo otra vez, mismo ejemplo, o al swahili, lo que fuere, y entonces en cierto momento tienen una pasantía, por ejemplo, de 2 meses en Ámsterdam o en Amberes, según sea el caso de que sea un autor belga o neerlandés, holandés, y eso les permite salir a la calle y encontrarse con la cotidianidad del idioma y sentarse en un café y preguntarle a cualquiera, bueno, ¿esta palabra cómo te suena? ¿Te suena informal? ¿Te suena insultante? ¿Te suena pedante? ¿Qué pasa acá? Y de esa manera, aparte de los diccionarios y aparte de Google Traductor, etcétera, se pueden encontrar de pronto con la vida cotidiana del idioma desde donde están traduciendo hacia su propio idioma. Y estas soluciones prácticas son entendido que muy para importantes. los estudiantes de lenguas, o más bien de literaturas en otras lenguas, en algunas universidades inglesas y creo que también de los Estados Unidos,
para verdaderamente adquirir el título que nos habilita a ejercer esa materia, digamos, deben vivir un tiempo en algún país donde se hable esa lengua que tiene que ver con esa literatura que ellos han estudiado, ¿no? Sí. Yo he Sí, sido sí. anfitrión de un estudiante de literatura española que eligió Buenos Aires, y como era un gran amigo de alguien que vos conociste, Charlie Freire, él convivió con nosotros en una casa que compartíamos. A veces hay cosas que son puntos ciegos. Este es un punto importante en la traducción. El punto ciego es algo que no se le puede echar en cara al traductor como error, porque él mismo no sabe que no sabe. Y entonces, si yo, por ejemplo, voy a traducir la palabra mesa al inglés, no me cabe duda que es table. Pero de repente, bueno, una experiencia mía, un error mío personal. Traduje toda la ley holandesa de enseñanza secundaria para el Ministerio Argentino de Educación. Y toda esa ley estaba basada en un término que significa en neerlandés técnico para la enseñanza secundaria. Y yo, de forma inadvertida, porque soy docente de enseñanza secundaria, fui traduciendo todo a lo largo de ese texto enseñanza superior. Por suerte, eso lo hice en una época que ya existían las computadoras, porque si no, hubiera tenido que volver a tipear 7.000 palabras. Y en cambio, me di cuenta a último momento, hice la operación de reemplazar. En el otro caso hubiera sido una catástrofe, y hubiera sido mayor catástrofe si ni siquiera me hubiera dado cuenta. Y ese era un punto, ese era claramente un punto ciego, no diría siquiera por ignorancia, sino por inadvertencia. Y le pasan las mejores familias. En este caso lo pude evitar, pero quizás otros se me pasaron. Ahora, más allá del punto ciego, porque yo pensé que te ibas a referir a otra cosa que habíamos conversado hace un par de días cuando nos poníamos de acuerdo para esta charla, que era aquellas cosas que evidentemente uno no le encuentra la respuesta o la equivalencia más aproximada en la otra lengua, ¿no? Y no estamos hablando a veces de una palabra en particular, sino de toda una construcción que a lo mejor es una forma fija, es un dictum de alguna lengua en particular, que no tiene una correspondencia, o sea una palabra, o sea un modismo. ¿Cuál es tu respuesta en esos casos? ¿De qué manera inventás o asumís esa ausencia de equivalencia, incluso habiendo consultado? Hoy ahora uno tiene la posibilidad de hablar con el autor si está vivo, con sus editores, con gente que sea hablante de esa lengua y que pertenezca incluso al mismo ámbito cultural del autor o la autora. Y así todo, a mí me ha pasado con Agustina Besa Luisa, a quien acabo de traducir, una extraordinaria escritora portuguesa, y hay determinados términos que tienen que ver con el cultivo de la vid y con la producción de vinos en el Valle del Duero, en Portugal, que no tienen correspondencia, porque son cosas muy propias de la cultura vitivinícola, digamos así, de los portugueses. Sí, mi primera respuesta sería que justamente no hay reglas en ese sentido, sino estrategias, como una caja de herramientas. Entonces, problemas de esa índole podrían ser, por ejemplo, que dos personajes en una novela hablen en dos dialectos diferentes de la misma lengua. Que uno sea peruano y el otro sea mexicano. ¿Y qué hacemos entonces para traducir eso al neerlandés? ¿Hago que uno hable como holandés y el otro como belga? Queda un tanto ridículo, porque no hay una correspondencia, o sea, puede ser un chiste, o hacer, qué sé yo, que el lenguaje portuario de Buenos Aires se transforme en el lenguaje portuario de Rotterdam. Pero claramente eso solo se puede hacer con un guiño al lector, si no,
estamos insultando al lector y estamos ridiculizando la obra que se traduce. Sí. A veces, en esos casos, una estrategia es simplemente dar una pincelada para que el lector se entere que el personaje está hablando en una variante diferente de la otra o diferente del estándar. En fin, pero esas son decisiones artísticas más que lingüísticas. Sí, 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 tal cual, tal cual. Agustina Becerril, por otro, en muchos casos es agramatical, deliberadamente, o se olvida, ¿Ah? creo yo, creo que es una escritora, era una escritora, no sé si deliberadamente, pero despreocupadamente descuidada en la prolija. De hecho, la protagonista de la novela, que es una versión del Portugal después de la Revolución de los Claveles, de la Madame Bovary de Flaubert. De hecho, ella escribe esta novela por pedido de Manuel de Oliveira, el director de cine para el que ella hacía generalmente los guiones, una adaptación de Madame Bovary al Portugal de 1980, 1990. Le va cambiando el color de los ojos a lo largo de las páginas. Tiene ojos negros, después son ojos verdes, después yo en algún momento pensé que era como un chiste, que las transformaciones que iba sufriendo la protagonista en su carácter, en sus estrategias sociales, iban teniendo un correlato en su iris, ¿no? Pero, No tenía lente de contacto. claro, no, en esa época no parece, no tenía problemas para ver, o por ahí los usaba por coquetería, pero no, la autora no lo aclara, o la narradora, mejor dicho. Pero a mí me daba cuenta que en más de un caso la agramaticalidad en español quedaba horrible, no se sostenía. Y eso también ocurre, ¿no? Ciertas construcciones que son incluso tomadas de la oralidad de una lengua, donde uno la escucha y percibe la agramaticalidad, pero hasta es necesaria porque expresivamente es más adecuada, es más eficaz para lo que quiere transmitir. Si uno la traslada a un texto, incluso a veces me ha pasado a mí ahora desgrabando entrevistas que yo he hecho que se van a publicar en libro, entrevistas que yo hacía en un programa de radio, y que no toda literalidad es soportable, porque la No, no. persona queda hablando en una especie de dialecto personal o en esa lengua internacional, una especie de globish, sería el equivalente del español de eso, que se vuelve incomprensible. Entonces uno a veces, como vos decís, son estrategias o son decisiones más bien estéticas que de rigurosidad lingüística. Claro, si uno tradujera lo que se llama en teoría domesticar, si uno tradujera Independiente por Feyenoord, estaría equivocándose, ¿no? O sea, esos pueden ser experimentos de traducción muy divertidos. Ezra Pound en su momento, como traduce y hace un homenaje a Propercio, pone en la Roma, la antigua Roma imperial, que una persona de cierto nivel tiene heladera y aire acondicionado. Entonces, él considera que el chiste es obvio para sus lectores. Después, hubo críticos que le denostaron toda esa recreación que él hace, Esos anacronismos, digamos, esos deliberados. anacronismos, cuando para él era obvio que estaba traduciendo símbolo de estatus de hace 2000 años con símbolo de estatus de ahora. Ese era el significante que le estaba traduciendo y con un guiño al lector que suponía suficientemente sagaz para saber que hace 2000 años no había heladeras. Bah, en fin. Sí, sí, decir que por ahí comía determinadas especias que eran caras o que tenía tantos esclavos para su lector de hoy o de mitad del siglo XX no significaba nada, digamos. En cambio, decirle eso, que tenía heladera y aire acondicionado, que tenía 2 autos en lugar de uno o ninguno, eran más claramente signos de estatus. Estaba traduciendo. Pero nuevamente, esos son divertimentos en el sentido de que uno no puede hacer eso todo el tiempo y con todas las obras que uno traduce, o qué sé yo, novelas, lo que fuere, sin ya pecar de exagerado. Vamos. Entonces, en ese sentido,
Yo distingo entre la traducción con un guiño, llamémosla, y la traducción que procura ser, bueno, hay todo un escalafón, pero no vamos a teorizar tanto hoy, pero la adaptación suficiente para que el otro pueda entender qué está pasando. O sea, si un traductor de Dostoyevsky aclara en cierto momento en una nota al pie de página que los personajes rusos en cuestión, cada vez que toman té, ponen el samovar y qué sé yo, que el té que toman, particularmente el que toman los hombres, pero también muchas mujeres, tiene una abundante dosis de contenido alcohólico. Eso en el texto mismo no está en ningún lado. Entonces, el traductor puede obviarlo o ignorarlo incluso, pero para el lector ruso eso era un dato más que obvio. La gente tomaba té, pero en ese té estaba como, digamos, disimulada la ingesta alcohólica. En el texto mismo está disimulada la ingesta alcohólica, pero todos los lectores lo sabían. Entonces, sí. En todo caso, una nota al pie de página o algo en el prólogo, ¿no? Para que eso se entienda. Tengo una experiencia privada de eso que yo tenía en un trabajo, en la oficina de prensa del San Martín, había una señora muy mayor que todo el día al señor que traía café le pedía que le trajera té frío. Y nosotros notábamos que en el transcurso del día la eficacia laboral de esta mujer iba declinando hasta volverse casi cero. Y era que eso que se llamaba té frío, un día descubrimos, porque alguien se equivocó y tomó de la taza de ella, era vino blanco. Ah, directamente. Entonces entre nosotros se tradujo, cuando alguien decía que alguien se había agarrado un pedo de aquellos, parece que tomó del té frío de Evita Maidana, que era el nombre de esta buena mujer. Claro, la literatura también se vale de esas cosas porque son costumbres ya no de una persona, sino de una sociedad, o al menos de un sector de esa sociedad, como el ejemplo que vos decías. Me gustaría entrar en la cuestión de la traducción de poesía en particular, ¿no? Que siempre pasa por ser el desafío mayor, ¿no? Porque la poesía sería, cuando está ejercida con intensidad, con gran belleza o rigor, o una combinación con un sentido de los distintos matices que se abren en el uso de la lengua, y cuando se busca además algo que vaya más allá, pareciera ser que la poesía es la experiencia más extrema que hay del uso de la lengua, de la exploración en esa lengua, ¿no? Y además que según qué poesía traduzca uno y de qué épocas está sometida hasta cierto momento de comienzos del siglo XX al verso medido o a la sílaba o al pie, según sea la lengua y las costumbres, o a la rima, ¿no? Y además a una cierta musicalidad, a un cierto requerimiento de eufonía o de disonancias pero buscadas, o de contrastes y de ritmos. Y yo te decía que si tengo que tomar partido cuando traduzco poesía por ser fiel a la música del poema o al significado, siempre priorizo la música, ¿no? Y vos me decías que, bueno, que había que matizarlo un poco más, y es verdad, porque a veces estamos frente a poetas que hacen en su propia lengua, cuando escriben poesía, yo citaba el caso del propio Alberto Girri, que hacen de la música casi una negación o una ausencia, digamos, ¿no? Y bueno, en el otro extremo uno tiene, o sea, un Rubén Darío o un Girondo, que hacen de todos los juegos sonoros que hay en la lengua, homofonías, cacofonías, ¿no? Y todas las otras posibilidades que puede haber, hacen una cuestión que es significativa, además de significante. Bueno, yo creo que es totalmente caso por caso. Voy a citar un caso, justamente, de un colega traductor que se llama Eric Kunen. Eric Kunen fue el traductor de gran parte de la poesía de Borges. Borges está todo traducido al neerlandés, al holandés, pero la parte de prosa en su mayor parte está traducida por Barbara von der Pol, y la poesía en su mayoría está traducida por este señor Eric Kunen.
Y él dice lo siguiente: yo cuando traduzco un poeta del siglo de oro, no necesariamente traduzco soneto por soneto, porque en el siglo de oro eso era la norma, y en cambio en la actualidad el verso libre es la norma. Pero en cambio, cuando traduzco a Borges, que en pleno siglo XX escribe sonetos, ahí sí traduzco soneto por soneto. Entonces, ahí ves un criterio aplicado a lo cronológico y a lo que sería la moda literaria, y si entonces Borges está discrepando de la moda literaria del siglo XX, entonces él, o sea, en este caso Cunan, elige discrepar de la misma manera y mantener esa característica de un Borges anacrónico, entre comillas, escribiendo sonetos del siglo XX. No sé si esto es un ejemplo Sí, sí, y ilustrativo de... muy O bueno, sea, porque por otro él, lado él Borges, elige esto, ¿eh? Aparte, Borges escribió verso libre, etc. Eso sabemos. Pero... sí, 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 pero digo, Borges, sí, es como el camino inverso, ¿no? Fue uno de los introductores del verso libre en la poesía argentina, casi como una ironía. Él después lo justificaba con que se había quedado ciego y como no podía escribir él mismo, para memorizar más fácilmente los verbos le resultaba más fácil recurrir a la medida regular, el decasílabo, que es como una medida clásica, ¿no? Pero además la operación que hace Borges con el decasílabo es muy interesante porque él tiende a aplanar el verso, tiende a que no haya un acento tan marcado como el de cuarta y sexta, ¿no? Como lo de los, o esa variación más o menos clásica entre cuarta y sexta y décima, o entre segunda, sexta y décima, del soneto del endecasílabo petrarquista, digamos, que importan Boscán y Garcilaso. Es un soneto donde uno no percibe, además de que hay fuertes encabalgamientos, ¿no? A veces, si es leído de determinada manera, puede ser leído de determinada manera sin que sea reconocido auditivamente como soneto. No sé si este traductor holandés buscó preservar esa sonoridad o una equivalencia en neerlandés, Sí, ¿no? sí, Pero, puedo dar fe que sus traducciones son hermosísimas. Le qué hacen bueno. todo el honor a don Jorge Luis. Pero Eh, me importaba más el detalle de la decisión estética de este señor de traducir de una manera a los poetas del siglo de oro y de otra manera a Borges, por una claro. cuestión de diferentes siglos. Entonces, lo que era moderno en el siglo de oro, él lo traduce por poesía moderna, entre comillas, en el siglo XX. Y lo que es más, llamémoslo, anacrónico, decididamente, como es el uso de sonetos en plena época de versos descuajeringados de otras maneras, él lo traduce como el equivalente en neerlandés del endecasílabo. En fin, bueno, es un botón de muestra de cómo el traductor tiene que decidir caso por caso. ¿Hay que ser poeta para traducir poesía, según tu opinión? ¿O hay que tener al menos, o uno se recibe de poeta, aunque si no lo era antes, cuando se pone a traducir y logra traducir bien poesía? Todo traductor de poesía, si produce poesía en el resultado traductoril, es poeta y punto, aunque no tenga obra propia, porque esa es la confusión. Pero el tema es, le resulta más fácil a priori a alguien que ya tiene la experiencia en su propia lengua escribir, con la mentalidad, con la sensibilidad, no sé, con las libertades y transgresiones propias de la poesía, le resulta más fácil o no necesariamente, si además Es es un, un buen traductor. ¿No? es un lenguaje que hay que conocer, lo mismo que la jerga médica para traducir un prospecto. Y, y no es diferente. Está muy sacralizado eso de traducir poesía. Es de pronto más difícil para quien no tiene experiencia de haber hecho versos propios, malos o buenos. Claro. Pero es un lenguaje que es un vocabulario que incluye manejos de ciertas relaciones entre las palabras, que pueden ser, qué sé yo, hipérboles, metáforas, comparaciones,
cuestiones de ritmo, cuestiones de rima. Es preferible estar informado antes de empezar a traducir cualquier cosa. Eso no se aplica solamente a la poesía. No hace falta ser médico para traducir un informe de un protocolo médico, pero sí tener la profesionalidad de informarse sobre todos los vericuetos de eso, porque si no muere gente. Sí, no, eso es verdad, pero claro, me hace acordar una anécdota maravillosa, que también es una forma de la traducción, ¿no? Entre John Gielgud y Dustin Hoffman. Dustin Hoffman le explica a John Gielgud todo lo que él hizo siguiendo el método stanislavskiano, strasbergiano ¿no? de la memoria emotiva para componer al personaje de ese buscavidas que hace él eh, Perdidos en la Noche. Perdidos en la Noche, Se me sí. hice meter preso para recuperar la renguera, me ponía piedras en uno de los zapatos, no me bañé durante días. Y Gielgud lo revisaba y le dijo, pero qué barbaridad, discúlpeme, ¿por qué no lo actuó? Sí. Y sí, pero bueno, le salió bien, o sea, Sí, quizás le hizo falta además, ¿no? pero son como dos escuelas, ¿no? Una que cree que tiene que vivir todo, ¿no? Aquel que piensa que el desideratum sería ser un gran médico para traducir un texto de medicina de otra lengua, y no, sería más la actitud que vos proponés, la de un Gielgud, que dice, bueno, yo asumo los elementos necesarios de esa porción de la esfera del conocimiento que yo debo traducir a través de su lenguaje. En todo caso, consultaré a algún médico si esto que estoy diciendo en español tiene un sentido, si es coherente, si es correcto científicamente. Sí, a varios médicos. Second opinion. Claro, tal cual. Sí, o sea, a veces creo que sí, que es más estricta la traducción no literaria, porque hay consecuencias más directas en lo jurídico, en lo médico, ¿no? Pero yo lo tomo como metáfora de cuán seriamente uno también debe afrontar la tarea de la traducción literaria. Sí, porque No es como, bueno, más o el, menos, por si no, acá el que va iría. preso o el que muere es el texto de la lengua de origen. Y eso afecta también a otra cultura, porque Saramago es el que decía que las literaturas nacionales las escriben los escritores y la literatura universal la escriben los traductores. Entonces, afecta profundamente a toda una sociedad si Dostoyevsky está bien o mal traducido, si Tolstoy está bien o mal traducido. Porque después hay gente que lee eso y saca de eso una tajada de cosmovisión, una tajada de visión del mundo, que la pueda motivar a hacer una cantidad de cosas que con otra traducción no hubiera ocurrido. O sea que no es todo tan inocuo, ¿no? No, claro. Traducir filosofía lo mismo. Nietzsche está traducido de 1000 maneras diferentes. Psicoanálisis, lo mismo. Traducir a Freud o a Lacan no es moco de pavo, como decía alguno. No, bueno, porque además en el caso de ellos están muchas veces inventando un concepto que antes no existía en la lengua, ¿no? Como traducir, el Heimlich, que se traduce generalmente como lo siniestro, al español, ¿no? O la expresión fordá, ¿no? Que es muy simple de la lengua, ¿no? Que Freud usa para viendo a su nieto jugar con un carretel de hilo que de repente desaparece, de repente aparece. Cómo encontrar las equivalencias. Bueno, ¿por qué ha quedado establecida la palabra deconstrucción en español cuando lo correcto sería que fuera desconstrucción, ¿no? Ya quedó así, bueno, después ya quedan los precedentes y uno dice, bueno, ya fue traducido de esa manera, de la misma manera que seguimos diciendo Pekín, sabiendo que se aproxima un poco más al sonido de la capital china, Beijing, digamos. Es... siento de algún modo que me estás entrevistando a mí, en vez de que sea
No, porque a medida que te pregunto cosas... Contame vos. Primero que me parece que corresponde, no sé si una entrevista, pero un diálogo donde yo te ponga más el micrófono a vos, porque alguien que ha traducido los cantos completos de Pound merece mi respeto y que yo lo escuche. Yo puedo haber traducido, no sé, algunos poemas de Joan Cabral. Puedo presumir, estos son los cantos de Pound, son 1200 páginas, estamos viendo. Sí. Sí, esos fueron 10 años de trabajo, sí. Bueno, por eso, vos querés que yo me ponga a hablar de los pocos poemas que traduje de Sandro Pena, o libros de Sandro Pena, o de Edward Lear. A mí sí hay una cosa que me interesa, que es el tema de lo que va de la traducción a la versión libre, que a mí me parece que es otra experiencia. Si a mí una editorial me contratase para traducir los poemas o una selección de poemas de William Carlos Williams, lógicamente yo trataría responsablemente de hacer la traducción más fiel. Pero yo tengo con algunos poemas de William Carlos Williams una particular afinidad que a mí me llevó a escribir sonetos en español, relativamente alejados, ¿no? El famoso poema del So Much Depends Upon a Red Wheelbarrow, ¿no? El poema de la carretilla bajo la lluvia y con las gallinas alrededor. Y a mí no me interesaba traducirlo fielmente, me interesaba lo que me producía. Entonces yo traduje algo así como: poco depende de una carretilla mojada por el beso de la lluvia, tanto como el cabello de una rubia puede verse al té de manzanilla. Y después seguía y volvía, y terminaba diciendo: y sin embargo está la carretilla roja de sí, celosa de gallinas. Yo creí que esa versión era fiel de algún modo, porque él dice que todo lo que depende, como está todo en juego ahí, toda la poesía, toda la experiencia humana está en esa percepción, ¿no? Porque en el instante está la totalidad y toda la historia de la emoción de una persona. Y yo lograba llegar por otro camino. Seguramente si yo le hubiera entregado a un editor eso como la traducción correcta o fiel del poema de William Carlos Williams, habría dicho: esto es un desastre, o bueno, te tomaste demasiadas libertades. Demasiadas libertades, claro. Sí. Y yo para esas cosas tengo el truco de meter esas versiones libérrimas en el medio de publicaciones propias. Claro, hay Entonces son literalmente una apropiación. Entonces, obviamente le pongo la referencia o el punto de partida, y bueno, uno se divierte horrores, pero también está claro que no es la traducción, y no digo en el sentido literal, porque literal puede ser matar la poesía. Es un mero documento antropológico que dice, bueno, esto es lo que dice el original, y no necesariamente palabra por palabra, pero lo poético es otra cosa. Y ahí sí hay que reponer cuál es el asombro que produce ese texto en la lengua original. Y cuando en inglés de repente el poeta pone un término bíblico que claramente ya no es del siglo XX o XXI, uno se tiene que dar cuenta y tratar de reponer de alguna manera esa resonancia en la traducción. Y eso sí sería fiel. No decir, bueno, esta es la palabra que significa perro, pero resulta que es la que usaban los ingleses en el siglo XVI, en la época de Shakespeare. Entonces, y que tal vez tenía otras connotaciones. Y tiene otra resonancia cuando la usa alguien en un texto que es del siglo XX, como el caso de los cantos de Pound, ¿no? Entonces ahí también hay que jugar con la paleta. Otra vez uso la metáfora de los colores. La inmensa paleta del castellano está buenísima para reflejar todas las variaciones de nivel de lengua, de lenguaje regional, de arcaísmos, de neologismos y demás que usa el mismo Ezra Pound. Acá, ¿Cómo resolvés vos el problema, o cómo te resignás, tal vez, a la cuestión objetiva de las diferentes economías de una lengua como el inglés y el español, que están casi, no sé si en extremos opuestos, ¿no? Ese carácter conciso,
que puede a veces prescindir de los artículos, de las preposiciones del inglés, y que el español requiere, ¿no? Uno puede hacerlo, puede ponerse, entre comillas, telegráfico en una traducción, pero está asumiendo una posición que no estaba en el original. Hay un verso muy breve de Marianne Moore que dice, no swan so fine. Son 4 monosílabos. No hay manera de mantener esa concisión en español, porque ningún cisne, o no hay cisne tan fino, tan elegante, tan delicado. No sé. ¿Cómo A recuperar veces esa concisión telegráfica del no swan so fine, ¿no? el mismo Pound, a ver si lo tengo, no, acá lo que estaba por mostrar es la traducción francesa. No sé si eso está viendo al derecho o al revés. No, perfecto, sí. Ok. Bueno, el compilador y traductor de esta versión de los cantos de Pound es Yves Dimanot, que también vive acá en Bruselas. Y tuve el honor de hablar con él y cotejamos versiones y qué sé yo. Los franceses se apropian mucho en el sentido de torcer las traducciones hacia lo francés, porque se sienten los dueños de la pelota, lo voy a decir de una forma así un poco, bueno, de entrecasa. Pero es verdad, los ingleses y los franceses cuando traducen domestican enormemente, no tienen ningún reparo, ningún complejo en trasladar los efectos a otros efectos equivalentes en la otra lengua. En español tenemos en castellano, tenemos una tradición quizá más, con más complejos de inferioridad. Y esto juega, los portugueses también, los lusófonos. Entonces uno está como tratando de ir al pie, como tu razonamiento de cómo hago para traducir esto que... Entonces, lo de Marianne Moore, ¿no es cierto? Y a veces es cortar por lo sano y decir, bueno, esto lo digo dignamente y lo más creativamente posible en la otra lengua, en este caso el castellano, con otros recursos expresivos que son propios del castellano. Y puede ser que eso precise más sílabas, puede ser que eso pierda aliteraciones, rimas internas, lo que fuera, pero lo que sí hay que darle algo a cambio al lector. Y no sé si ustedes están familiarizados con la teoría del... este es un término en holandés, de Theorie van de Krantopo, sería, traducido mal y pronto, la teoría del buñuelo de pasas. O sea, uno tiene una masa que va a freír y adentro de esa masa hay una cantidad X de pasas. Ahora, el original va a tener las pasas en determinados lugares y la traducción en otros lugares. Lo que no hay que hacer es ponerle menos pasas. Esta metáfora es ilustrativa de la teoría de la compensación del traductor. El traductor compensa. Si hay aliteraciones en el original y eso se pierde, bueno, metámosle una rima interna, metámosle algún otro tipo de eufonía al texto, y ahí es donde somos coautores o copoetas del original. Y eso no tiene nada de malo, al contrario. Ser hiperfieles y hacer una poesía que no funciona como poesía, que es aburrida, que no le mueve un pelo a nadie, eso es una traducción que no es fiel.
Pensaba que también los españoles y nosotros como latinoamericanos lo padecemos, porque además son también los dueños de la pelota en términos editoriales, en términos de traducción. Muchas veces ellos supervisan, o no muchas veces, siempre las traducciones, cuando condescienden a que traduzcamos algo que se va a publicar en España, La Metrópolis, después esas traducciones son revisadas y expurgadas de todo aquello que sea considerado latinoamericanismo, ¿no? O americanismo, casi como un crimen. Y hay también veo yo traductores como Ángel Crespo, por ejemplo, a quien he acompañado en algunas traducciones o he seguido del portugués al español y del italiano al español, y él domestica con una enorme impunidad, ¿no? Hay un poema de João Cabral que está hablando del reloj y dice que no, que es un pájaro que vivía dentro de una, no de una jaula, sino de una gallola, ¿no? Que es un tipo de jaula particular que es más cuadradita, como esas jaulitas que se usan para atrapar a un pájaro a veces, ¿no? Y dice, cuadradizo de forma, ¿no? Dice, ¿no? Y cuadradizo no existe ni en portugués ni en español, es un neologismo de João Cabral. Y yo lo mantengo, y además me queda perfecto. Y cuadradizo, le cambio la C con cedilla por una Z como corresponde, pero dejo esa condición de lo que es cuadrado, ¿no? Un adjetivo que es la condición de ser cuadrado, cuadradizo, inventada por João Cabral, y Crespo pone, y de forma muy cuadrada, ¿no? No, el cuadrado en este caso es Ángel Crespo, con todo respeto, porque no aceptar que en una lengua un poeta produce una arbitraria intromisión de un neologismo y tratar de preservarlo, cuando además es tan fácil, ¿no? Acá es una cuestión ideológica, evidentemente no es de falta de elegancia. Me parece que juegan dos cosas. Por un lado, esa tendencia a aplanar o achatar, eliminando neologismos, eliminando regionalismos, etc. Pero aparte, después siempre le echan la culpa al traductor. Entonces, como anticipando eso, muchos traductores, yo lo he hecho, como diciendo, bueno, esto es lo que realmente está haciendo el autor del original. Pero si yo pongo esto, me van a decir a mí que soy un animal. Y me lo van a corregir y no me lo van a aceptar, porque lo que muchos traductólogos olvidan es que del traductor a la obra impresa hay todavía una cantidad de pasos intermedios que son a su vez responsables de aspectos de la versión final. A mí me porfiaban con los cantos de Pound en que en cierto momento el poeta se tenía que estar, y yo ponía acostado en el pasto, lo cual me parecía que reflejaba además muy bien la sonoridad del original, y ellos me insistían en que estuviera tendido en la hierba. Y tuve que, esa sola frase fueron 3 mails de ida y de vuelta. Y yo a mi vez, tratando de respetar la dignidad profesional del corrector, pero que también respetara mi decisión como traductor. Y a veces una sola frase, eso en términos económicos es intraducible en plata. Es otro aspecto. Sí, que no. Escribir 3 mails por esas 4 palabras, ¿no? Sí. Y el disgusto, que me vengan a decir que el pasto en realidad es lo que comen las vacas y que no es la hierba o la gramilla. No basta. La hierba en la mitad de Latinoamérica es otra cosa, es algo que se fuma. Así que no me vengan. ¿Sí o no? Sí, absolutamente, no, absolutamente. Reivindiquemos la... Tendido en la hierba. Me parece que está volando el señor. En fin. Sí, claro. Efectivamente, se pegó un viaje de aquellos con hash. En fin, es un ejemplo extremo, pero de esos hay muchos. Yo tengo 100 páginas de idas y venidas entre correctores y mi versión final. A veces, por supuesto, dándole el honor al corrector, pero en el medio se les escapan erratas, queriendo corregir, en cambio, cuestiones de vocabulario
y cuestiones de equivalencia entre el original y mi traducción, como si ellos fueran los traductores. Y así, bueno, todo traductor tiene este tipo de anécdotas para contar. Sin dudas, sin dudas. ¿Vos sentís, a mí me pasa claramente las veces que me he puesto a traducir a un autor, que lo entendés mucho más profundamente cuando te pones a traducirlo que cuando simplemente lo lees? Por supuesto, cuando uno lee en otra lengua, de alguna manera está traduciendo, no sé, o incluso cuando lee, como decía yo al comienzo, dentro de su propia lengua, está haciendo operaciones de traducción, de asimilación, y está discutiendo con ese texto. Yo no lo hubiera dicho así, sobre todo cuando uno además es escritor, esto me encantó, o esto no tanto, acá se fue un poco al demonio. Pero cuando uno se pone a traducir, como si realmente estuviera en el hueso de la otra lengua o de la parcela de esa lengua que ese autor o autora pone en juego, ¿no? ¿Te pasa esto a vos? Sí, sí, no, a veces, o sea, hasta niveles peligrosos para la salud mental de uno, en el sentido de que ya uno está pensando en dupla con ese autor del original, y uno es de alguna forma el autor de las palabras que va a leer el lector del otro idioma, que se supone que para esas personas uno traduce, porque uno traduce un texto para el que no puede leer el original. Y en esa mediación, ¿cómo decirlo? Hay que ponerse tanto en el lugar del otro. El caso de Pound, y ahora estoy traduciendo a Cummings, ambos autores, además, y acá vamos a salir con un tema de actualidad, pero también bastante controvertido, ambos autores se hacen culpables por momentos de grave antisemitismo. Y entonces, para mí como traductor, ahí también tengo que decidir, bueno, cancelo esto, para decirlo con el término actual, lo corrijo. Y resulta que, bueno, en mi caso, mi decisión ha sido dejar claramente el testimonio histórico de cómo fue el modo en que se expresó ese autor en ese momento, para que todo el mundo se pueda enterar de que sí, efectivamente, en este pasaje, este tipo es desagradablemente antisemita. Bueno, no es que haya agradable antisemita, pero bueno, se entiende lo que... lo mismo con respecto a la esclavitud, con respecto a los negros, términos peyorativos, pero a la vez uno se hace vocero de cosas que uno no es justamente, quiere ser cómplice. No sé si me expreso. Sí, 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 Entonces, clarísimo, eso, claro. eso está, señalo acá, eso hierve adentro de la cabeza del traductor responsable, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué me importa? El mismo Pound, sobre su propia obra, tachó partes, no las incorporó hasta posterior, hasta momento posterior, por cuestiones de, bueno, de conveniencia política para él, de no ser fusilado, y qué sé yo, por fascista y por antisemita, pero después esos textos él los reincorpora. Muchos personajes que aparecen en la obra están nombrados con como si fuera un seudónimo, por ejemplo. Rothschild, el barón de Rothschild, que Pound lo toma como uno de los típicos usureros en su mentalidad. Este era como el usurero mayor, y él lo llama en los cantos Stinkschuld, o sea, deuda hedionda o culpa hedionda. Es un juego de palabras con el alemán. La traducción de Dimano
él decide reponer todos los nombres reales de los personajes a los cuales Pound alude con una especie de seudónimo, como si fuera una novela en clave, ¿no? Esa opción yo la tuve en cuenta, pero no. Yo dejé los especies de seudónimos que Pound le pone a estos personajes, porque además luego él hace juegos de palabras. O sea, veamos hasta qué punto el traductor tiene que andar tomando decisiones que por ahora todavía Google Translate no puede tomar. Hay niveles ideológicos y lexicográficos, históricos, de una profundidad que por ahora las puede resolver, si acaso, el traductor humano. En poesía más que nada. No sé si esto responde o si yo me fui por las ramas, pero... Te fuiste un poco por las ramas sin dejar de responder, pero de todas maneras eran ramas bastante provistas de frutos, así que no las pasamos mal. Pero en esos casos en que vos mantenías el nombre, a diferencia del traductor al francés, con alguna nota al pie o de alguna manera reponías a quién estaba aludiendo, o eso lo dejabas. No. La decisión fue dejar el texto tan despojado como el original. Claro, porque quien lea hoy en inglés los cantos no se va a encontrar, salvo, no sé, alguna edición crítica anotada que le reponga al lector en inglés, aquí se está refiriendo al barón de Rothschild, aquí se está refiriendo a no sé quién. Eso existe, ahora está, o sea, es muy fácil directamente de googlear, y yo prefiero estimular lo que llamo la lectura horizontal, porque las notas, o sea, la poesía de este nivel de complejidad de referencias, o sea, complejidad de alusiones históricas y qué sé yo, a veces son 3 versos y el resto de la página son notas al pie. Entonces, eso lo llamo lectura vertical. Y la gente no termina de leer ni 2 versos seguidos sin volver al pie de página. Entonces, notas, todo bien, no tengo problemas con que se escriban notas al pie, pero en el caso de algo con tanta complejidad de referencias, al contrario, leer primero todo en horizontal, después hacer la tarea, buscar lo que uno no reconoce como referencia, y después volver a leer en todo caso. Más trabajoso, sí. Pero la otra manera destruye la poesía. Y sí. Hago así porque es lo que llamo entonces lectura vertical. Ir cada vez a las notas. Arriba y abajo, tal cual. Bueno, yo no sé, Laura, si ya estamos más o menos en el tiempo, si es un momento como para que alguien de la gente que está escuchando quiera hacer algún comentario, alguna consulta. Eso quedamos a tu disposición. Ya, perfectamente. Muchas gracias, Jan y Guillermo. Seguramente vamos a escuchar preguntas, consultas, comentarios. Gracias, Dagmar, por acercarte. Hola. Yo antes de que se me escape algo que suelo también mencionar mucho con respecto a esto último, que Jan mencionás, la lectura vertical y la horizontal. En los seminarios suelo hablar de este stockendes Lesen, que en alemán sería como un leer, como cuando en el tránsito hay muchos autos y uno no avanza, entonces pierde la noción de cuál es el recorrido que está haciendo, porque es ese andar, ese avanzar, como el Stocken Verkehr, y es ese justamente. Avanza 2 metros y frena otra vez. Y después no sabemos, ya habíamos. Entonces, en textos filosóficos también es un tema al que yo suelo atender mucho, porque podemos decir que es, digamos, en textos, en traducciones filosóficas que traducen, valga la redundancia, a veces la escritura académica, ¿no? Que es lo que vos mencionaste recién, 3 líneas de cuerpo y el resto notas. Entonces ahí me pregunto,
¿dónde queda también la fluidez de quienes traducimos para reponer, es decir, para traducir un texto que es una unidad de sentido? Que después le demos todo ese contexto en filosofía, eso es un tema, por eso lo quería comentar así al pie, porque fue lo último que comentaron. Como traductores y traductoras de filosofía, preguntarnos cómo habilitamos una lectura de un ensayo filosófico, de un texto filosófico, que quien lo escribió no estaba en este stockendes Schreiben, no estaba escribiendo de a pedacitos y refiriendo. Entonces, eso lo entiendo siempre, o lo tengo siempre presente como una cuestión, ¿no? Como un tema en la traducción filosófica, que no es Bueno, ahora, menor. en los ensayos, no solo filosóficos, sino también a veces de teoría literaria, es muy común son muy comunes las abundantes notas al pie en el texto original, con lo cual ahí la responsabilidad es del autor y no del pobre o la pobre traductora, ¿no? Sí. Porque es alguien que necesita, y a mí me exaspero, porque yo que no tengo una formación definitivamente académica, o la tuve, pero luego me distancié de ella por motivos personales y de interés profesional para otros rumbos. Me exaspera un poco que todo el tiempo, que casi cada frase está justificada debajo con una alusión, y cuando digo tal cosa la uso como la usa tal fulano en tal texto. Give me a break, ¿no? Como decimos en Nueva Pompeya, porque es un poco difícil también seguirle la hilación al ensayista original. Claro, por eso yo mencionaba que es una problemática, una cuestión que también está presente en la escritura misma, de quienes, digamos, estamos en escritos académicos, o así, digamos, más sí, de la academia en el sentido científica, ¿no? Y la pregunta, en última instancia, la pregunta por la unidad de sentido, es decir, la unidad narrativa, aún en textos o en todo tipo de textos, es decir, ¿qué le estamos ofreciendo a nuestros lectores y lectoras, ¿no? Una lectura trabada, o una lectura que de la cual pueden apropiarse quienes deciden a leerla, y después, bueno, viene todo ese andamiaje de referencias, ¿no? Bueno, Walsh tiene un relato que se llama precisamente Nota al pie, que es muy interesante porque empieza a hacer un juego por el cual la nota al pie, el texto de la nota al pie va creciendo, y llega un momento que es más importante lo que sucede a través de la nota al pie que en el texto supuestamente principal, ¿no? Va creando como una especie de parodos, ¿no? De canto paralelo, y en algún punto la nota al pie gana la partida, como que se devora al texto principal, más allá de lo que se cuenta, que es muy interesante y siempre muy político, muy interesante desde el punto de vista formal, ¿no? Porque ahí sí obliga a ese juego hasta que finalmente, pero termina por casi darle la razón allá, en el sentido de que es como si la parte de abajo, por una especie de fuerza gravitatoria, Sí, fuera absorbiendo a la de arriba y la devora. Yo creo que casi que son dos modos de traducir que pueden coexistir perfectamente. O sea, tener un texto así despojado como idealmente sería el original, no un original perverso que también tuviera cientos de notas al pie de página, y otro más antropológico, o así, un texto de referencia, llamémoslo, con las notas. Y pueden existir los dos. Sí, sí. Totalmente. Hay un traductor francés, André Lévy, sí, creo que lo recuerdo bien el nombre. Él traduce del chino y traduce una novela buenísima de los años 80, creo que es, sí, o fines de los 70, que en la traducción francesa se llama Garçon de Cristal, que habla de los chicos que viven en un parque en el centro de Taipei, que han sido echados de sus familias por conductas
consideradas impropias, le hace homosexualidad, y entonces se ganan la vida ahí vendiendo sus cuerpos. El texto, me doy cuenta, si bien no sé chino, que ofrece enormes complejidades de referencias, desde la comida hasta las prácticas que se describen, pero el traductor toma la decisión de incluir las glosas directamente en el cuerpo principal del texto, incluyendo las traducciones de los apodos de los personajes y demás. Entonces, como experiencia de lectura es magnífico. Yo, como tengo experiencia de traductor, me doy cuenta de lo que está haciendo el hombre, en el sentido de que en vez de poner notas al pie de página, se está metiendo en el original del autor chino y metiendo las glosas ahí mismo. A mí me Y parece es una que estrategia también. otra opción es poner las notas al final, si es por ejemplo una novela, y que el lector sepa que eso que probablemente no entendió, porque es un sobreentendido para el autor del texto original, pero no para su lector en otra lengua, tal vez de otra época, que si él quiere, si le merece la suficiente curiosidad, le provoca la suficiente curiosidad, puede ir a esa nota al pie, y si no, puede seguir leyendo de correo. Pero la nota al pie de página es como una tentación, uno se siente además casi como un reclamo de responsabilidad intelectual. Andá a la nota al pie, porque ahí está lo que tenés que saber para poder seguir leyendo con propiedad, ¿no? Y con conocimiento de causa. Entonces uno se siente obligado, ¿no? A la interrupción, ¿no? Es un poco como el embotellamiento del que hablabas vos, de la expresión en alemán. Después viene el otro lector que te dice, no soporto las notas al fin porque tengo que estar yendo al final del libro todo el tiempo, etc. Con la regla plana para... Bueno, ¿alguien que quiera comentar, compartir algo? Mario, Carlos. Sí, bueno, porque me invitás, Laura, pero en realidad no soy quien para intervenir en esta discusión de traductores tan importantes. Pero cuando hablabas hace un minuto de la traducción de filosofía, enseguida pensé que era un salto a un universo completamente diferente, porque lo que traducimos al traducir, bueno, en mi experiencia es Kant o Spinoza, ¿no? Lo que traducimos al traducir a Kant no es el fluir de la palabra, no es la elegancia o falta de elegancia del texto kantiano, sino que es el fluir de los conceptos. Y eso es, en el fondo, lo que se necesita traducir, esa estructura conceptual, esa arquitectónica conceptual. Y la palabra kantiana, generalmente él mismo la dice, es una palabra desvalida que anda a los tropezones, que produce, no sé, periodos larguísimos, que hay que tener alfileres de colores para marcar el sujeto y el objeto. Y claro, entonces queda fuera de cuestión tratar de traducir el fluir musical del texto. En cambio, no queda nada fuera de cuestión, porque es lo esencial, tratar de traducir el fluir musical de los conceptos. Solamente hago... Pero eso también es un desafío, Mario, ¿no? Claro que es un desafío. Quiero aprovechar para saludarlo y agradecer. Tuve el honor de publicar o de rescatar para la editorial de la Facultad de Filosofía y Letras hace unos años todos esos textos sobre Kant en el homenaje que había preparado Sass-Bon y que incluía la teoría de los vientos, ese texto. Sí, sí, me acuerdo. Sí, esa la hice, bueno, le agradezco que el recuerdo, la hice con los comentarios de mi padre, que era físico de la atmósfera en la Facultad de Ciencias Exactas. Ahí se reunían varios amores, ¿no? Y varias sangres en usted, y se notaba en ese texto, y me pareció un corolario muy hermoso de lo que fue ese congreso, que además fue apasionante. Había textos muy, muy interesantes sobre Kant, sobre la teoría del juicio, sobre todo.
Claro. Gracias por el recuerdo. No, por favor, pero claro, la traducción de filosofía, yo creo que también es así como uno dice, bueno, la elegancia de una prosa en términos narrativos, la economía con que narra y cuenta, o la elegancia o la concisión, como yo citaba ese verso de Marianne Moore, No Swan So Fine, tiene también su equivalente en el pensamiento, en la escritura filosófica, ¿no? Y cómo transponerla con una cierta equivalencia, ¿no? Que mantenga su precisión, pero también su belleza, que puede ser austera, despojada, desvalida, como la de Kant, según él mismo, pero que también hay un goce estético allí, ¿no? Y hasta debe ser una decisión del traductor potenciar o no alguno de esos aspectos. Calculo que Platón es más cercano a la traducción literaria y de pronto Spinoza un poquito menos. Pero con eso, todo, bueno, ¿no? Con No toda sé, seguridad. Pero ¿no? también hay autores de la época de Kant, Schiller, por ejemplo. Cuando Kant lee a Schiller, pone, lo dice textualmente, está escrito este ensayo con mano maestra. Cuando lee la literatura erótica, perdón, la literatura sentimental, se me fue la palabra, naive und sentimentalische Dichtung, literatura ingenua y sentimental, sí. Dice, esto está escrito con mano maestra, y es verdad, traducir eso para mí sería prácticamente imposible, porque yo podría conservar bien los conceptos, pero esa melodía de Schiller realmente es fantástica y no sé cómo se podría traducir, sinceramente. Yo aprovecho, Mario, para preguntarte, y queda, bueno, no sé si es pertinente la pregunta, vos te conocemos desde que entramos a la facultad. ¿Ahí se fue, Mario? No. Ah, ahí estás, perdón, se Está por movieron ahí. los cuadros, perdón. Bueno, justamente, fuiste quien nos brindaste a Kant en castellano, y hace unos años, varios años, estás traduciendo poesía. Entonces, solo preguntarte como traductor, esas dos experiencias que haces o que experimentás, redundando, como traductor de Kant y de Spinoza, como te definiste recién, que es en realidad más que eso, pero y como ahora traductor de poemas, de poesía. Mira, si ustedes me perdonan, yo quiero poner un punto de vista completamente raro y discordante. En Kant y en Spinoza, la lectura mía fue muy equivalente a la de leer poesía. No tanto por las palabras en sí mismas, en Spinoza sí, Spinoza a veces es muy poético, pero no tanto por las palabras en sí mismas, sino porque hay una poesía del concepto que es realmente fascinante y maravillosa y tan poética como la poesía del poeta, ¿no? De la poesía del poema. Probablemente haya cosas que no se pueden traducir del todo, ni siquiera por los más maravillosos traductores. Por ejemplo, un soneto de Garcilaso vive de su música, de su estructura, de esa de segunda, cuarta, sexta y décima, de los acentos y todo eso. Y lo que dice, si uno lee eso de la transformación de Dafne en laurel, y no se puede traducir. Yo trataría de traducir eso al alemán y no podría jamás, ¿no? Ese final, que por llorarla crezca cada día la causa y la razón por qué lloraba. Es una cosa que a uno le da escalofríos cuando lee todo el soneto de la transformación de Dafne. ¿Y cómo se hace para traducir eso? No lo sé. Sinceramente, jamás me atrevería a tratar de traducir eso. En cambio, sí traduje a Rilke, pero porque Rilke es muy conceptual. En muchos poemas, en otros no. Ese libro que si uno lo lee es una tontería, como el Corneta, el canto de amor y muerte de Cristóbal Rilke. Si uno lo lee en castellano,
es una tonta anécdota. Si uno lo lee en alemán, es pura música, es una maravilla. Borges dice una vez que el Fausto de Goethe es muy apreciado por los lectores de Austria y de Alemania, pero que para él es una de las formas más famosas del tedio. Lo dice, y tiene razón, porque si uno lo lee en castellano no dice nada. En cambio, si uno lo lee en alemán, es tan musical que se le queda grabado. Es imposible traducir poesía. Entonces, me gustaría que dijeran los traductores protagonistas de este encuentro. Me gustaría que hablaran de eso. Sí. Creo que hay distintos grados, ¿no?, de dificultad y de frustración, pero que la experiencia vale la pena, aunque más no sea para el traductor, ¿no? No sé si para sus eventuales lectores a posteriori, pero y hay poemas, ¿no? Probablemente el poema está en la jaula de la medida y de la métrica y de una musicalidad reconocible y eufónica, pero la poesía contemporánea creo que puede ser más fácilmente traducible, porque al menos la poesía que se escribe aquí en Argentina o en otros países de América Latina es una poesía que casi busca desencantarse, que casi busca, digamos, la no musicalidad, que busca incluso parece disolverse. No en el caso de mi propia poesía, ¿no? Yo soy bastante esclavo de la eufonía, malgré moi, pero creo que se puede traducir poesía y que vale la pena el resultado, incluso con todas sus deficiencias. Ahora, claro, cuando hablamos de monumentos tan perfectos, tan acabados como un soneto de Garcilaso, o no sé, el Fausto de Goethe, tal vez estamos ante desafíos muy complejos. ¿Jan? Sí, me quedé escuchando todos estos conceptos. A veces uno tiene que meramente, como decía con esta metáfora pedestre de las pasas de uva, uno tiene que reponer compensando. Y no hay muchas alternativas, porque lo contrario sería directamente magia. Darle al lector en el otro idioma una equivalente delectación de lo que sería el original. Claro que eso no siempre es alcanzable porque no todos somos Garcilaso ni Goethe. Entonces, lamentablemente es lo que hay, como quien dice, ¿no? Bueno, pero por ejemplo, de otro gran monumento de la poesía como la Divina Comedia de Dante, hay progresivos y diferentes casos de traducciones más o menos felices, la de Bartolomé Mitre, la de Battistezza, más recientemente la de Jorge Aulicino, ha habido otras que ahora no se me vienen a la memoria. Alejandro Croto acaba de traducir El Inferno solamente, creo, adoptando, por ejemplo, la decisión de no mantener la tercera rima, la estrofa de 3 endecasílabos que se van encadenando, cuyas rimas se van encadenando primera, tercero y la segunda con el primero de la segunda estrofa. Él usa endecasílabo, heptasílabo. En definitiva, el endecasílabo y el heptasílabo son solidarios, ¿no? Y uno con un endecasílabo y un heptasílabo forma más que eso, ¿no? Forma 2 endecasílabos y un heptasílabo, ¿no? A veces, según cómo tenga la elocución de la lectura o de la pronunciación. Y me parece que son soluciones bastante buenas las que han logrado estos distintos traductores, en un aspecto o en otro, ¿no? Yo creo que vale la pena en todo caso, Mario, no sé si, y habrá que esperar, ¿no?, que cada texto tenga su redentor en la otra lengua, por decirlo de un modo heroico. Hay poetas que apuestan muchísimo a la especificidad de su propia lengua, y otros poetas que son muy generosos con los traductores, que uno ya está como, está facilitada la labor. Digo generoso en el sentido de que ya está como invitado a que en la otra lengua eso suene bien y se entienda bien y demás. Y no importa el tema métrico ni la rima, etc. Hay poetas que, por algún misterioso motivo, logran estar más cerca de una especie de interlengua internacional, llamémoslo.
y otros que son mucho más del terruño y de su propia, o incluso, qué sé yo, José Hernández. O sea, hay millones de traducciones del Martín Fierro, pero ninguna de esas da con lo gauchesco. Imposible, No, porque no, lo claro. gauchesco Sí, no yo existe en otros países. recuerdo ahora En el fin. comienzo de la traducción al italiano, el incomincio voy cantare pizzicando la mandola. Ya estamos en una escena que uno imagina, ¿no? Una taberna napolitana y alguien que está comiendo un canoli que un gaucho con una vihuela en la pampa. Y es, bueno, es un ejemplo casi caricatural, pero para ilustrar por extremos, ¿no? En ese caso, Rilke, por ejemplo, me parece que es un poeta generoso, o Pessoa, son poetas generosos en este sentido que lo estoy diciendo, como que son más amigables a la traducción, ¿no? Sí, 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 sí. Tal vez porque ellos mismos han sido poetas de más de una lengua, ¿no? Pasó su adolescencia, su formación fue en inglés, digamos, de hecho hay poemas, muchos poemas en inglés de Pessoa, Sí. y parece que siempre estuviera pensando en más de una lengua. Sospecho que tenía una relación bastante cercana con el español, y tal vez con el italiano, ¿no? Con lo cual, sí, estaba como más atento o más... nada, tal vez para vos, yo la verdad es que no me podría poner a pensar ahora en tu propia escritura, Ian, habiendo leído Relámpagos y habiendo leído sin terminar todavía Noticias del 75, porque por su época y por lo que se narra me cuesta mucho. Eh, Creo que hay huellas de que es la escritura en español de alguien que ha estado desde muy joven, como vos reconocías al comienzo, en contacto con varias lenguas a la vez, ¿no? Sí, bueno, no da para entrar en el tema de la autotraducción, pero gente como Nabokov o Conrad, que han escrito, yo considero que el castellano es mi lengua nativa, en un sentido estricto. Y tu lengua de creación. Mi lengua materna es el holandés, pero estos otros han escrito notablemente en otras lenguas. El caso de Conrad o el caso de Nabokov, y en cierto nivel estamos en presencia de una autotraducción previa a la redacción. Entonces pienso, Sí, lo que vos decías, que uno traduce ya en la mente. Si yo hay lenguas extranjeras que las leo tranquilamente, pero que no sería capaz de hablarlas con fluidez. Y no es que me las estoy traduciendo en el sentido estricto, o sea, las estoy entendiendo en el original, pero las estoy entendiendo con el filtro de mi propia formación lingüística y cultural. claro, claro, claro. Entonces, ya un lector, suponete que vos leas en francés, sabés francés, etc., ya el hecho mismo de estar leyendo esa novela en el original, hay un nivel de traducción. No estoy diciendo con esto que en tu mente estés traduciéndolo al castellano, sino que le estás poniendo unos anteojos de color azul que vienen de tu propia cultura, más que lengua, Sí, 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 ¿no? eso es así. Aunque tu vocabulario sea completísimo, todo, ¿no? Hay un caso que mencionábamos el otro día que es curioso también, y también esto nos hace volver un poco al comienzo cuando vos hacías, o hacíamos ambos la aclaración de que la traducción literaria es una porción, no necesariamente la más importante estadísticamente o cuantitativamente del volumen del acto de traducir como hecho cultural y comunicativo que transcurre en el mundo, que es que hay muchos traductores literarios que no manejan la lengua como para hablarla o entenderla oralmente. A mí me ha pasado, te contaba una anécdota, con una gran traductora argentina de poesía del inglés al español, Mirta Rosenberg, pedirle ayuda porque estábamos juntos trabajando en un diario, porque me piden que tenía que hacer una entrevista a Paul Auster por teléfono en inglés. Mi inglés en ese momento estaba bastante más rusty, bastante más oxidado que ahora.
Y le digo, dame una mano, Mirta, para hablar con este hombre. Me dice, no, no, yo de hablar ni una palabra. Y yo quedé sorprendido porque ella era fue capaz de traducir cosas muy complejas. Pero evidentemente es otra competencia, otro aspecto de la competencia de manejarse de una lengua a la otra. Y uno puede saber, qué sé yo, griego homérico, y estoy seguro que si nos toca hablar con Homero, ni no nos va a entender. A mí por la emoción que me daría, solo por eso. Como le dijeron a Borges, Borges, ¿usted sabe griego? Y dijo, bueno, el griego clásico, el que conoce todo el mundo. El que conoce todo el mundo. Bueno, me parece que podríamos dejar acá. Yo al menos me tengo que abocar a tareas propias del espacio donde estoy ahora, que es mi cubículo en la biblioteca, porque si no me van a echar de ahí. Me van a echar. Bueno, les agradecemos. También Carlos puso en el chat sus sinceras felicitaciones y gratitud a Guillermo y a Ian. Lo he disfrutado mucho, por supuesto, aprendido. ¿Querías agregar algo más, Carlos? Entonces... Muchísimas gracias a ambos. La verdad que ha sido una velada muy, muy amable, muy rica para mí. Supongo que para todos. ¿Sí? De modo que les agradezco mucho por lo que saben, por lo que han hecho, por la experiencia, por la bonomía del diálogo también, ¿no? Tan bonito. Sí. Bueno, gracias a ustedes por la hospitalidad, pues, en la cual no hubiera sido posible nada de esto, y que se repita pronto. Bueno, gracias y a todos y a todas las que nos acompañaron. Un abrazo enorme, Ian, hasta muy pronto. Gracias, Mario, Mónica, Horacio, Raquel. Gracias. Lleno de poetas, de las y los poetas, Carlos, Raquel. Un abrazo enorme. Gracias. Un saludo transatlántico. Sí, ahí llegó. Acá lo... Abrazo grande, Ian, para todos y todas. Chao, gracias. Gracias, Guillermo. Un abrazo enorme. Chao.